Imagínate a una persona que en cada esquina grita sobre igualdad y socialismo, mientras sus hijos en ese momento pasean en superdeportivos, vacacionan en una isla privada del Caribe y llevan relojes que valen más que un apartamento en el centro de Moscú. Hoy verás la versión tras bambalinas, la más rica posible, de la vida de Nicolás Maduro. Desde un rockero fracasado y conductor de autobús, hasta dueño de aviones, palacios, islas y, finalmente, hasta una persona con un uniforme azul de prisión en Nueva York. Y aquí tienes un pequeño desafío al estilo de Mr. Beast. Trata de ver esta historia hasta el final y respóndete con honestidad. ¿Realmente te gustaría vivir una vida así, sabiendo cómo termina todo? Bienvenido al canal para los más ricos. Del patio de vecindad al autobús, el chico del barrio. Nicolás Maduro nació en 1962 en una familia que no tenía ninguna relación con la élite. Barrio obrero, patios comunes, conversaciones en la cocina sobre política y esa atmósfera donde el respeto no se compra, se gana en discusiones callejeras y con la habilidad de bromear más fuerte que todos. En su juventud, estuvo mucho más cerca de la imagen de un chico, siempre escuchando rock, que de un futuro dictador. Led Zeppelin en los oídos, un estilo de vida anárquico, conflictos con los estudios y un casi total desinterés por los libros y los exámenes. No terminó la escuela como se debe. En lugar de un diploma, un volante. Maduro se convierte en conductor de autobús y se mueve en el mundo del metro caraqueño. Este no es el camino de la juventud dorada. Esta es la historia de un hombre que entendió pronto. En un país donde unos viven como reyes y otros simplemente sobreviven, es mucho más rentable no ser inteligente, sino ser necesario para aquellos que ya están en el poder. Y aquí aparece su principal talento, no crear, sino elegir correctamente al lado de qué trono pararse. Escuela Cubana de Poder. No orador, sino un engranaje del mecanismo Maduro, no se convirtió en abogado, economista o profesor. En lugar de eso, elige una escuela política en Cuba. Esta no es una universidad con debates, sino una fábrica para producir personas del sistema. Disciplina, jerarquía estricta, lealtad total y la habilidad de ser un engranaje sin el cual el mecanismo de repente deja de girar. La escuela cubana lo convierte no en un tribuno brillante, sino en un burócrata, una persona que entiende cómo funcionan las cosas entre bastidores, quién está subordinado a quién, qué decisiones se toman según los papeles y cuáles en habitaciones cerradas sin cámaras. Al regresar, asciende lenta, casi silenciosamente, desde activista sindical hasta una figura que siempre está cerca, pero casi nunca frente a las cámaras. El instante de lealtad. Cuando la derrota se convierte en ascensor, 1992. Hugo Chávez fracasa en un intento de golpe de Estado y va a prisión. La mayoría a su alrededor en ese momento da un paso atrás. Maduro, al contrario, sale a la calle, exige la liberación de Chávez, lo visita en prisión, participa en esas mismas manifestaciones que más tarde entrarán en la historia como el momento del nacimiento del culto. En política, eso no se olvida. Cuando estás cerca no en el momento del triunfo, sino en el día de la derrota, tu lealtad se valora 10 veces más. A partir de este momento, Maduro se convierte en uno de los nuestros en el núcleo de Chávez. Cerca, otra figura clave, Cilia Flores, primera aliada, luego esposa y un actor político por separado. Así se forma un tándem familiar político que luego se convertirá en una corporación de poder y dinero. Discreto significa seguro, como el burócrata gris se volvió imprescindible. Maduro asciende no a saltos, sino escalón por escalón. Se convierte en diputado, luego en presidente de la Asamblea Nacional, después en ministro de Relaciones Exteriores. No es el más carismático, ni el más inteligente, ni el más educado, pero para las élites eso es una ventaja. No lo perciben como un competidor, lo ven como un ejecutor confiable que nunca aspira al sillón de otro y siempre vota como debe ser. Para Chávez es ideal, un hombre que mantendrá el sistema, pero no opacará a su creador. Alguien a quien se le puede confiar un enorme aparato y estar seguro de que no intentará reescribir la historia a su favor, al menos mientras Chávez esté vivo. Gurús secretos y misticismo del poder. En este nivel de vida, a la historia se le añade una capa extraña, casi mística,
que normalmente se elimina de las biografías oficiales. Maduro y su círculo se aficionan a prácticas espirituales. El gurú indio Satya Sai Baba, enseñanzas sobre la reencarnación, promesas de milagros, luego cultos afrocaribeños, santería, deidades yoruba, altares, amuletos, protección contra balas, mediante rituales. Chávez incluso antes volaba a Cuba no solo por consejos políticos, sino también por estos pactos. Ahora, Maduro también vive en el mundo del misticismo. A su alrededor aparecen babalaos, sacerdotes santeros, personas que limpian su energía, le cuelgan cadenas al cuello, realizan rituales nocturnos antes de discursos importantes. Prometen una cosa: el poder se mantendrá mientras el ritual esté vivo. La ironía es que, con toda esta armadura mágica, el final resultó ser terrenal al máximo: esposas, vuelo a Estados Unidos y una celda en una prisión federal. Cambio de rol. Cuando el engranaje de repente se convierte en motor. 5 de marzo de 2013, muere Hugo Chávez. El poder, construido durante décadas alrededor de una sola persona, de repente queda sin centro. En este contexto, es Maduro quien se convierte en sucesor. Gana las elecciones con un margen mínimo, alrededor del 1%. Formalmente presidente. En la práctica, un líder cuya legitimidad se disputa desde el primer minuto. Para mantenerse, tiene que simultáneamente interpretar al continuador de la revolución y ser el guardaespaldas personal de todo el sistema construido sobre el miedo, la lealtad y el dinero. El país entra en crisis, comienzan protestas masivas, aparecen presos políticos, historias de torturas y desapariciones. Los defensores de derechos humanos más tarde lo llamarán crímenes de lesa humanidad. Y paralelamente, crece otro mundo. El mundo donde la familia Maduro vive como si a su alrededor no hubiera crisis, sino un resort VIP infinito. Palacios, búnkers y la isla del silencio. Cada régimen autoritario tiene su escenario. En Venezuela, es el complejo palaciego en el centro de Caracas. Miraflores, el vecino Palacio Blanco, una cadena de edificios del aparato estatal, rodeados por anillos de seguridad. Los pasillos aquí están diseñados no para una vida bella, sino para la sensación de inevitabilidad del poder. Salones para recepciones, salas para discursos a la nación, oficinas donde se toman decisiones de las que dependen los destinos de millones. Afuera, guardias. Adentro, reuniones cerradas y personas que nunca aparecerán en retratos oficiales. Cerca, la residencia presidencial con jardines de 5 hectáreas. En otro tiempo fue una plantación de azúcar. Luego, la casa de los presidentes. Columnas, fuentes, patios de estilo colonial. Clásica propiedad de lujo. Oficialmente, Maduro convierte esta residencia en un museo del pueblo, mostrando cuán cercano es a la gente común. Extraoficialmente, distribuye su vida entre casas protegidas, villas campestres y búnkers con provisiones de comida y agua para meses. Un capítulo aparte, la isla La Orchila. 43 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, base militar, pista de aterrizaje, residencia presidencial, playas donde la arena es en parte rosada. Es el lugar perfecto para desaparecer. Acceso cerrado, guardias, ningún turista casual. Allí descansaban presidentes antes. Allí también evacuaron a Chávez durante el golpe de 2002. Bajo Maduro, la isla se convierte en un paraíso silencioso personal, donde puede volar lejos de un país donde no hay medicinas y las colas por pan se extienden por cuadras. Imperio familiar. Los herederos de la revolución. Cualquier historia de lujo se vuelve doblemente ruidosa cuando entran en escena los hijos. El hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Nicolásito, no construyó una carrera desde cero. No lo eligieron en elecciones escolares o vecinales. Simplemente lo sentaron en sillas listas. Jefe del cuerpo de inspectores presidenciales, luego una figura en la polémica Asamblea Constituyente. En internet aparecen videos donde baila en fiestas de lujo y a su alrededor invitados arrojan fajos de dinero como en un videoclip barato. El contraste es máximo. El país vive con apagones y cortes de agua, y el heredero del régimen se baña en efectivo. Más tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluirá en listas de sanciones como parte del mecanismo que mantiene a la economía del país en un estrangulamiento asfixiante y usa al Estado como una billetera personal.
Y en este momento, la historia de lujo gira bruscamente hacia el crimen puro. Los sobrinos narcos, el proyecto familiar del Coco. Si pensabas que el lujo se limitaría a yates y relojes, lo que sigue es un episodio del nivel de «Wow, esto ya no es una película, sino la realidad». Dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, se convierten en protagonistas de un caso que los medios llamarán narcosobrinos. En 2015, llegan en avión privado a Puerto Príncipe, Haití. No son turistas ni empresarios. Con ellos, empleados de los militares venezolanos y personas de la Guardia Presidencial. En el equipaje, no maletas con ropa, sino alrededor de 800 kilogramos de cocaína destinados a ser entregados en Nueva York. Se sientan en el restaurante del hotel, pensando que están a punto de firmar un acuerdo por millones. Pero en las habitaciones vecinas ya los esperan agentes de la DEA. Toda la preparación, encuentros, negociaciones, discusiones de rutas, fue grabada previamente en audio y video. En esas grabaciones, según la Fiscalía de Estados Unidos, los sobrinos cuentan para qué quieren tanto dinero: para ayudar a la familia a mantener el poder en Venezuela. Imagina el nivel de cinismo. El narcotráfico se usa no solo para enriquecimiento personal, sino también como una herramienta para mantener el régimen. A los pocos minutos, entran los servicios especiales al restaurante. Comienza la operación. Arrestan a los sobrinos y los trasladan a Estados Unidos. En 2016, un jurado en Nueva York los declara culpables, y en 2017, cada uno recibe 18 años de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Esta historia estalla en el campo informativo. La familia del hombre que denuncia al imperialismo y critica a Occidente resulta atrapada intentando vender casi 1 tonelada de cocaína a ese mismo Occidente para fortalecer su poder en casa. El cartel de los soles, cuando convierten al Estado en mafia. En este contexto, aparecen acusaciones aún más sombrías. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta oficialmente cargos contra Maduro y un grupo de sus altos funcionarios por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico. En los documentos se afirma que colaboraron con las FARC y usaron la cocaína como arma para literalmente inundar a Estados Unidos con sustancias. En la acusación figura un término que seguramente has escuchado: cartel de los soles. Así se llama la red de militares, funcionarios y fuerzas de seguridad a los que se acusa de convertir las vías del Estado, fronteras, puertos, aeródromos, en autopistas para el contrabando. Imagina el nivel de acceso: hangares presidenciales, aviones militares, guardafronteras que no detienen cargamentos, sino que, al contrario, los custodian. Esto ya no es un cartel clásico escondido en las montañas, es un cartel integrado directamente en el Estado. Relojes que valen como un apartamento, y el amor por Occidente al que odiaba. Mientras la propaganda oficial hablaba de modestia y lucha contra la burguesía, en las muñecas de Maduro se veían regularmente relojes de lujo. Colecciones donde aparecían modelos del nivel de Rolex Day-Date, Rolex presidenciales, con piedras, y otras marcas cuyos precios parten desde decenas de miles de dólares y fácilmente se disparan. En medio del desabastecimiento de comida y medicinas, estas imágenes parecían una bofetada. El hombre que critica a Estados Unidos y al imperialismo lleva en su muñeca lo que sueñan los altos ejecutivos de Wall Street. Su familia gasta millones en boutiques de Gucci, Louis Vuitton, Cartier y otras casas, tras cuyos escaparates están esos mismos burgueses contra los que él lucha públicamente. El avión que se convirtió en prueba. En cierto momento, a Maduro ya no le bastaba con la clase ejecutiva. Necesitaba su propio avión, no un charter, no un alquiler, sino una máquina personal que despegara a su primera orden. Tal símbolo se convirtió en el jet ejecutivo Falcon 900, un avión corporativo blanco, registrado a través de una red de empresas pantalla, para eludir sanciones y ocultar al verdadero dueño. Según las autoridades estadounidenses, fue con este pajarito que Maduro y su círculo viajaban internacionalmente, desde visitas a aliados hasta reuniones secretas donde la política se mezcla muy fácilmente con intereses personales. Y el final de este avión fue simbólico. Lo arrestaron y confiscaron,
transformándolo de un juguete del dictador en una prueba material para un caso penal. La máquina de confiscación. Cuando el mundo empieza a contar el dinero ajeno, después de que se abriera el caso por narcoterrorismo contra Maduro en Estados Unidos, comenzó la caza no solo de personas, sino también de activos. Bancos, villas, efectivo, joyas, aviones privados. Todo lo que se pudiera vincular con el dinero del régimen comenzó a ser buscado, congelado y convertido en una larga lista. Las autoridades estadounidenses anuncian la confiscación de activos vinculados a la corrupción y el narcotráfico. Suiza, el Centro Mundial del Dinero Silencioso, también congela cuentas y propiedades que puedan vincularse al entorno de Maduro. Lo que ayer parecía bien escondido, en paraísos fiscales y a nombre de terceros, de repente se convierte en un elemento de la acusación. Y aquí se ve la principal regla del lujo del dictador. Puedes construirte refugios durante años, comprar islas, coleccionar relojes y aviones, pero en cuanto el juego termina, todos esos juguetes se convierten en una lista de calles, casas, cuentas y matrículas que se leen en el tribunal. El país en colas, la élite en yates, mientras la familia Maduro descansaba en yates en Miami, paseaba en Lamborghini y Ferrari y compraba marcas en tiendas de lujo. Dentro de Venezuela, ocurría la mayor caída económica en la historia moderna del continente. Años de hiperinflación, devaluación de salarios, farmacias sin medicinas, colas por harina y arroz. Millones de venezolanos abandonan el país a pie, a través de selvas y fronteras, arriesgando sus vidas por cosas simples: seguridad, trabajo, posibilidad de alimentar a sus hijos. Y aquí la historia de la vida de lujo se vuelve más sombría. El lujo de una familia está pagado no solo con los impuestos ajenos, sino con la emigración ajena, el hambre ajeno, la vida perdida de otros. Precio. Récord por una cabeza. Cuando una persona se convierte en recompensa con el tiempo, Maduro deja de ser percibido simplemente como un líder autoritario. Estados Unidos le presenta cargos por narcoterrorismo y ofrece una recompensa por información que ayude a capturarlo. Se habla de decenas de millones de dólares. Básicamente, el precio de una isla privada o una colección de hiperdeportivos, solo que puesta sobre la cabeza de una persona. En este momento, se convierte no solo en presidente, sino en un premio al que se persigue. La operación que parece una película, pero no lo es. 3 de enero de 2026. Todo termina como suelen terminar las historias de quienes creyeron demasiado tiempo que podían hacer todo. Estados Unidos lanza una operación militar a gran escala. Ataques a objetivos militares, ciberataques, fuerzas especiales, desembarco. Sobre Venezuela despegan decenas de aviones y en la residencia donde se esconden Maduro y Cilia Flores aparecen soldados para quienes esto no es una disputa política, sino una tarea concreta: arrestar y trasladar. El camino de Maduro resulta casi simbólico. Primero, palacios presidenciales. Luego, un buque militar. Después, un avión no como persona VIP, sino como prisionero. Y finalmente, una prisión en Nueva York, donde lo miran no como líder de la revolución, sino como acusado en un caso de narcoterrorismo. El lujo después del lujo. El final que no aparece en los folletos publicitarios. Hoy, Nicolás Maduro no es presidente, ni líder de la revolución bolivariana, sino un hombre con un uniforme azul de prisión que está en una cárcel estadounidense y escucha cómo los fiscales leen su biografía no como hazañas, sino como puntos de una acusación. Sus aviones se convirtieron en pruebas materiales, sus islas y villas, símbolos de riqueza robada, sus relojes, autos, palacios, una imagen que el mundo observa y se pregunta, ¿valió la pena? Y aquí está la principal pregunta de este episodio, que solemos hacer cuando mostramos villas de multimillonarios y colecciones de hiperdeportivos. ¿Te gustaría vivir así? Sí, él tuvo jets privados y una caravana de vehículos blindados, una isla presidencial y todo un cinturón de residencias, colecciones de relojes que valen como apartamentos en el centro de grandes capitales, hijos y sobrinos viviendo como herederos de un clan petrolero. Pero el final es una celda individual, un tribunal donde te llaman, no, compañero presidente,
sino acusado, y millones de personas que recuerdan no tu socialismo, sino años de hambre, colas y emigración. Si llegaste hasta este punto, escribe en los comentarios qué es más importante para ti: una vida tranquila sin palacios, o palacios construidos sobre el dolor ajeno. Pon like o dislike y mira los episodios anteriores en el canal para los más ricos. Gracias por ver.